Buenas tardes. Voy a exponer el ejercicio 1, que consiste en que nos dan una solución de la ecuación de Klein-Gordon, que es esta, y nos dicen que mostrar que en el límite relativista, y teniendo en cuenta que las variaciones de psi son despreciables con respecto a las variaciones de la exponencial, teniendo en cuenta eso, tenemos que obtener o llegar a la ecuación de Schrödinger. Entonces, para llegar a esto, pues empezamos reemplazando en la ecuación de Klein-Gordon, y obtenemos esto. Aquí cabe recalcar que estamos usando la ecuación de Klein-Gordon pues para un campo libre, por tanto vamos a obtener una ecuación de Schrödinger para una partícula libre, es decir, no vamos a tener el término del potencial. Entonces, usamos la relación de dispersión de la relatividad general. Como estamos en el límite no relativista, el momento va a tender a cero. La energía de la partícula debe estar más que todo aportada por la masa en reposo. Obviamente estamos usando unidades naturales. Entonces vemos aquí en la exponencial tenemos un producto de cuadrivectores, el cuadrivector momento-energía y el cuadrivector espacio-temporal. Entonces este producto de cuadrivectores pues, es la energía por el tiempo menos el producto vectorial del momento por el espacio, por el vector espacio. Entonces, como estamos en el límite no relativista, el momento tiende a cero, entonces este término de este producto se nos va y el exponencial nos queda simplemente e a la menos i et. Entonces, escribiendo la ecuación de Klein-Gordon en términos de las derivadas temporales y las espaciales, obtenemos esto. Entonces, vamos a mirar este término, el primer término, que simplemente es pues, una segunda derivada de un producto. Entonces ese resultado es este. Como lo dice en el enunciado, las variaciones de psi son despreciables con respecto a las variaciones de la exponencial. Entonces este primer término se nos hace cero y nos queda esto. Entonces estos dos términos pues los derivamos. Diríamos este término, vemos que nos baja un menos it y queda pues la exponencial, que es este primer término que tenemos acá. Y este otro término nos queda un menos i por menos i, que nos da un menos, y pues un e cuadrado. Entonces es este otro término. Como vemos aquí en la relación de dispersión, para el límite no relativista, pues la energía es aproximadamente la masa, que es lo que tenemos acá. Entonces reemplazamos esta energía por la masa, y obtenemos esto se convierte en esto. Entonces, como este es el primer término, este es el asterisco, reemplazamos acá y vemos que todos los términos están acompañados por el e a la menos i mt. Entonces lo podemos factorizar y se nos va la exponencial. Y bueno, uno se nos va la exponencial y además este término vemos que es el mismo de acá, pero con un signo menos. Entonces esos dos se nos van y nos queda únicamente este término y el laplaciano de la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pasamos el 2m a ir y efectivamente obtenemos la ecuación de Schrödinger sin el potencial, porque como ya dije, pues la ecuación de Klein-Gordon que estamos usando es para campos libres. Entonces obtenemos la ecuación de Schrödinger y obviamente no aparece la h barra porque estamos trabajando en unidades fundamentales. Y eso sería todo. Muy buenas tardes. El ejercicio que voy a desarrollar es el siguiente. Estudio la teoría de un campo escalar real sin masa con un potencial, el que se muestra en el tablero, y las transformaciones x lo transformo con un factor de proporcionalidad b por x, y el campo lo mismo pero con el inverso de b. ¿Sí? Entonces dice, muestre que el lagrangiano no es invariante y que su variación no corresponde a una derivada total. Bueno, primero planteemos el lagrangiano. El lagrangiano de Klein-Gordon normalmente es así. Y aquí viene un término que dice menos m cuadrado sobre 2, el campo escalar al cuadrado, ¿sí? Pero aquí estamos
excluyendo partículas con masa, y vamos a agregar el potencial que se muestra en el tablero, también el signo porque es menos V, ¿sí? Entonces, para demostrar que este lagrangiano es invariante o no invariante ante la transformación que se muestra, hacemos el reemplazo de esta transformación de coordenadas en el lagrangiano, ¿sí? Por definición, así definimos la derivada covariante. Esto es para la componente μs, ¿sí? Entonces, sencillamente seguimos regla de la cadena. Por ejemplo, aquí definimos un x' mu igual a b x mu. Entonces, pues su derivada va a ser igual a b, lo que implica que si aquí seguimos la regla de la cadena, vamos a tener esto, 1 sobre b. Bueno, ahora, aquí también hacemos el reemplazo del campo. El campo primado va a ser igual al campo normal sobre la constante b. Entonces, este campo primado depende del campo original. Entonces, una vez más, utilizamos la regla de la cadena. La derivada con respecto del campo primado con respecto a la componente muésimo, entonces sencillamente aquí es derivar con la derivada interna, que es este, y lo multiplicamos por la derivada interna más bien, y esto nos va a dar igual a esto. También sale un factor de 1 sobre b, lo que implica que si ahora hacemos la derivada del campo primado con respecto a la componente prima, nos va a salir un factor de 1 sobre b cuadrado. Entonces, ese es ya claro evidente que esta combinación, ¿sí? Aquí va a salir 1 sobre b cuadrado y aquí va a salir 1 sobre b cuadrado. Entonces, escrito esto en términos de el campo original, la diferencia va a ser de 1 sobre b a la 4, y ni se ya el potencial, porque el potencial también lo reemplazamos y podemos sacar un factor común de 1 sobre b a la 4. Entonces mire que el lagrangiano bajo esta transformación es igual a 1 sobre b a la 4 el lagrangiano original, lo que implica que no es invariante, pues no conservó su forma original. En el segundo ítem vamos a mostrar que la teoría es efectivamente invariante. Debido a que el camino que tiene la acción mínima es el físicamente realizable independientemente de su lagrangiano, la invariancia se sustenta, la simetría se sustenta bajo la invariancia de la acción. La invariancia de la acción es mucho más general que la invariancia del lagrangiano, como en este caso que no mantuvo su misma forma. Pero la acción sí es invariante. Aquí vamos a probar que S', que es S bajo la transformación, es igual al mismo S, bajo la misma acción. Es decir, la variación de la acción es igual a 0. Entonces, el argumento es simple. La densidad lagrangiana se integra con respecto al diferencial de volumen espacio-temporal, ¿sí? Y la transformación, debido a que es lineal, es simple. Es x' mu igual a b x mu. Entonces el diferencial de ese volumen espacio-temporal, pero aplicado con la transformación, va a sacar un b a la cuarta potencia, ¿vale? Entonces, por definición, la acción es igual a la integración sobre la densidad lagrangiana, y la densidad lagrangiana saca un b a la 4, ¿sí? Los dos se cancelan. Entonces aquí tenemos que S' y S son exactamente iguales, es decir, la teoría es efectivamente invariante. Para el tercer ítem, vamos a determinar la variación de la acción bajo la transformación general x
que se transforma a x' igual a fx, y entonces tenemos que llegar a una expresión que la tengo por acá. ¿Listo? Tenemos que encontrar la corriente de NER, que es la corriente que se conserva. Bien. En analogía con las traslaciones temporales, donde el lagrangiano se corre por una función derivable, ¿sí? Esa función derivable se corre infinitesimalmente en el tiempo, solamente un delta t. Entonces, en general, la traslación espacio-temporal del lagrangiano va a ser esto, ¿sí? Digamos, este va a ser el diferencial del lagrangiano, la diferencia. Y aquí podemos ver que así sacamos derivada y aquí estamos multiplicando por su variación. Esto representa la variación infinitesimal en realidad, ¿sí? Entonces, bajo ahora la transformación que la planteamos de esta manera, ¿sí? X mu es igual a X mu más un parámetro epsilon que es surreal, es muy pequeño, y bajo la forma f de x, esto lo podemos representar como la variación de x. Entonces, en base a esta transformación, ¿cómo esto afectaría al campo? Entonces, bajo una expansión de Taylor, ¿sí? A dos términos, el campo va a ser igual al campo original más la derivada del campo por la variación en dicha componente. Aquí estamos manejando por componente modésima, ¿sí? Esto lo vamos a llamar la variación del campo original phi sub 0. Sí. Entonces, aquí, lo normal, vamos a igualar las variaciones de los lagrangianos utilizando la regla de la cadena y igualando a este, ¿sí? Entonces, con la regla de la cadena, el lagrangiano depende del campo y de la derivada covariante del campo, ¿sí? Entonces, aquí lo expandimos, lo igualamos y al integrar en el volumen espacio-temporal, lo que estamos es igualando son las acciones, ¿sí? Vale. Entonces, en este término lo descomponemos por integración por partes. Esto es equivalente a esto, ¿sí? Aquí me saca este factor y aquí yo los uno en este mismo factor común con este término y aquí me va a quedar la ecuación de Euler-Lagrange, que aquí se satisface, ¿vale? Entonces esto es igual a 0 y me queda por último la integral de este término, y aquí este lo paso a restar, ¿sí? Entonces miren que nos va a quedar la integral de la derivada modésima de esto, igual a 0. Entonces el teorema de la variación, del cálculo variacional dice que si esa integral es igual a 0, entonces significa que la función integrando es igual a 0. Entonces tenemos que esta es la corriente conservada. Entonces aquí lo denotamos así, esto representa para cada componente modésimo.
Me enredo. Bueno, mi ejercicio viene a ser... Bueno, mi problema es el problema 3. Consiste en, para un campo escalar real masivo, evalúe esa expresión de aquí y en términos de las operaciones creación y destrucción. Y además tengo que mostrar que este conmutador de aquí cumple esta relación de acá. Bueno, así que pues comencemos. Primero pues necesitamos saber cómo es el campo, porque este tensor se puede escribir de la siguiente manera en términos del campo y el lagrangiano. Pero si conociendo la forma de la métrica sabemos que solamente en la componente 0, 0 nos va a importar el lagrangiano, que es aquí donde lo comenzaré a trabajar. Para los demás, entonces tendremos que hacer la operación entre la derivada temporal por la espacial. Para eso, entonces ahora pues hablamos el campo en los términos de operadores de creación y destrucción. Escribimos el lagrangiano para más tarde y derivamos este campo respecto a mu. Nos damos cuenta que al hacer esto es como si bajáramos el P mu y el I, como si esto fuera aquí un P muy pequeño. Y entonces se baja, aquí aparece un menos y nada más por este lado. Con este tomamos lo mismo y lo hacemos como si tuvieran momentos distintos, y al hacer esto obtenemos toda esta parte de acá con P's y Q's. Al obtener eso, pues ya se puede decir así que tenemos las herramientas para esto. Para los PI, o sea 1, 2, 3, dijimos que iban a quedar de esta forma, con del tiempo y del momento. Entonces, para el tiempo sabemos que esto va a ser EP y entonces va a bajar el E y lo vamos a encontrar en todos lados. Y para los de espaciales, por así decirlo, va a quedar PX, PY, PZ, y esta parte va a ser golpeada por una de las integrales, la de las Q, y va a ser golpeada por la integral de las X, y al ser golpeada por esa integral de las X quedan varias deltas, y estas deltas entonces nos van a mandar Q a menos P para el caso cuando es más, o Q a P cuando solamente lo tenemos el menos. Y lo mismo para los otros tres casos, quedando así para 1, 2 y 3 solamente la diferencia con PX, PY, PZ. Luego, ahora seguimos con el caso 0, 0, que es el más extenso, por así decirlo. Para este, notamos que queda esto de acá, y entonces al hacer la resta con respecto al lagrangiano, nos quedará solamente en términos de la suma de las derivadas, más la parte espacial, la parte de la masa, por así decirlo. Al tener esto acá, al operar de nuevo con esto de acá, nos van a salir algunos menos, y este pedazo de acá lo podríamos factorizar de todas las veces que nos salen el mu y el mu, y entonces obtendríamos aquí la E menos esta parte de aquí es de la relación de dispersión, y entonces esto nos daría 0. Bueno, pues podríamos hacerlo de forma general, decir que el PI viene a ser de esta forma, con PI, pero el WP de acá también lo podemos definir como E, y ahí es cuando se nos va, y quedará solamente esto. Listo, al hacer PI el conmutador de PMU, entonces con la parte de 0 no nos dará nada, pero si con PI y PI por este campo
al hacer el factor de este por este, nos van a salir varias operaciones con operadores creación y destrucción de A3. Y hacemos una factorización adecuada, por así decirlo, y nos quedarán de esta manera, que se volverán unas deltas, que ya sabemos que estas darán 1 cuando P y Q, y entonces aquí esto quedan solamente en términos de P, aquí de P, y nos quedará así, de esta manera. Vemos que esto de aquí es lo mismo que tenía aquí antes para demo de phi, y entonces por I, y obtenemos esto. Aquí es muy importante tener en cuenta este menos que antes salía. Y finalizamos. Buenas noches. Voy a exponer el ejercicio número 4, el cual nos dice que verifiquemos esto. Nos dan una ayuda, que es esta. Entonces vamos a construir este operador por medio de este tensor que se realizó en el ejercicio anterior. Entonces simplemente lo simplificamos y lo construimos paso por paso. Luego lo incorporamos dentro de J y nos damos cuenta que va a quedar una combinación entre X y Q con sus coordenadas opuestas. Esto no nos va a dejar actuar directamente sobre X para sacar deltas de Dirac, pero entonces utilizaremos esta relación para sacar estas X de acá, y tendremos una mejor forma de trabajar con este ejercicio. Esto aquí, puesto que no actúa sobre K, se puede mover, se pueden reemplazar de posición, y estas deltas, gracias a las propiedades de las deltas, saltarán y nos quedará de esta forma. Entonces, la parte importante acá es ver cómo va a actuar con nuestro operador P, y la parte de acá queda solo con estos términos, porque hicimos renormalización. Entonces nos quita el 2 y nos queda solo un término para más facilidad. Como dijimos, nuestra intención es operar el operador J sobre momento. Sabemos que la forma de representar una partícula es por medio de un operador creación en el vacío. Entonces comenzamos a distribuirlo en cada uno de los aportes que habíamos conseguido anteriormente. Tenemos que esta parte de acá va a morir por su conmutación, mientras que la parte de acá va a sobrevivir un delta que me va a crear una partícula, específicamente esa partícula P daga, que está allá, P asterisco, y como nosotros sabemos, operando sobre 0 es igual a 0. Entonces, como queremos conservar esa relación, imponemos que P es igual a 0 y esta relación igual. Eso nos da una conservación del momento, y nos dice que el spin de esta relación es 0. Buenas noches, pues a continuación yo voy a presentar el ejercicio número 5 del taller de QFT. Bien, para este ejercicio vamos a considerar un campo vectorial complejo de esta forma, y también lo podemos escribir así como phi sub a, con a que varía de 1 a 2, pues tiene dos componentes, y nos dicen que la masa es la misma.
que las masas son las mismas para cada componente. Entonces, vamos a plantear, lo primero que vamos a hacer es plantear el lagrangiano, que pues va a tener esta forma. Bien, entonces ahora vamos a considerar una transformación de esta manera, y la transformación tiene esta característica, de que el phi transformado va a ir como una exponencial a la i alfa medios por phi de i sobre phi. Bien, entonces lo primero que queremos ver es si el lagrangiano cambia bajo esta transformación. Entonces vamos a buscar el L transformado, y para buscar el L transformado lo que hacemos es introducir el phi transformado dentro del lagrangiano. Entonces al hacerlo pues es fácil notar que el lagrangiano no va a cambiar, ya que pues al introducir esto, la derivada covariante y contravariante van a actuar sobre el phi, más no sobre la exponencial. Y acá como tenemos el phi conjugado y acá solo el phi, pues esas exponenciales se van a anular. Entonces la estructura del lagrangiano se va a conservar, no va a sufrir ningún cambio. Entonces vemos que el lagrangiano será igual al lagrangiano transformado. Entonces como se conserva el lagrangiano, es decir, como el lagrangiano no cambia, tiene que existir una corriente conservada, que es la corriente de Nether. Entonces, para determinar esa corriente de Nether, lo hacemos mediante la siguiente expresión. Y pues ahora lo que corresponde es buscar estos términos que están acá para determinar de forma explícita la corriente de Nether. Entonces, lo primero que hacemos es la derivada del lagrangiano respecto a la derivada covariante de phi, y pues vemos que al hacerlo, al derivar el lagrangiano respecto a esa derivada, pues vamos a obtener este resultado. Del mismo modo, tenemos que derivar respecto a phi conjugado, ya que pues el lagrangiano está conformado tanto por phi como por phi conjugado. Entonces al hacerlo, pues vamos a ver que este es el resultado, se puede ver ahí. Bien, entonces ya con eso podemos ir armando lo que es la corriente de Nether. Entonces la corriente de Nether nos quedará como la derivada contravariante de phi sub i por el delta del phi sub i más la derivada covariante de phi sub i conjugado por el delta del phi sub i conjugado. ¿Qué pasó con este K mu? Pues este K mu va a depender del cambio entre el lagrangiano original y el lagrangiano transformado, y como el lagrangiano no cambia, pues este K mu va a ser 0. Entonces por eso ya no nos aparece en esa expresión. Entonces ahora nos queda por determinar el delta de phi sub i y el delta de phi sub i conjugado. Entonces vamos a retomar de nuevo la transformación que teníamos para el phi, y vamos a considerar un cambio infinitesimal dado por este parámetro alfa. Entonces lo primero que vamos a hacer es expandir la exponencial, ya que pues alfa estamos diciendo que es un término infinitesimal, entonces podemos expandirlo y nos va a quedar de esta manera, con términos de alfa cuadrado, y pues pueden seguir. Entonces los términos de orden superior a 1 para alfa los vamos a ignorar, ya que pues es un parámetro infinitesimal. Entonces, habiendo aclarado eso, podemos ver que el delta de phi nos va a quedar como i sobre 2 por el... Pausa un poquito. Bien, entonces el delta de phi nos va a quedar como i medios por sigma sub i por phi, y de forma análoga para el delta de phi conjugado. Entonces ya vamos a introducir estos componentes que ya determinamos para armar de forma explícita la corriente de Nether, y pues vemos que nos va a quedar de esta forma. Simplemente es sustituir los términos que teníamos al inicio. Bien, entonces ahora vamos a introducir las expresiones de los momentos canónicos, y pues pi va a ser la derivada del lagrangiano respecto de phi sub i, y el pi sub i conjugado será pues la derivada del lagrangiano respecto a phi sub i conjugado. Entonces ya podemos introducir eso dentro de la corriente de Nether, y nos va a quedar pues de esta forma.
y pues vemos que ya tenemos la corriente de Univer que se conserva, ya que el lagrangiano pues es invariante bajo cambios de fase, pero además de ser invariante bajo cambios de fase, tenemos que tener en cuenta que este sigma sub i son los generadores de rotaciones, y son 3 generadores de rotaciones. Entonces i va variando desde 1, 2 y 3, y esos generadores de rotaciones pues son las matrices de Pauli, que pues acá están especificadas tanto sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Bien, entonces en consecuencia tenemos una carga conservada que pues se asocia a la invariancia del lagrangiano bajo cambios de fase. Pero además tenemos otras 3 cargas conservadas que son debidas a la invariancia del lagrangiano debido a las rotaciones. Entonces, pues como son 3 rotaciones, vamos a tener 3 cargas conservadas, que pues están dadas por esta expresión. Y acá tenemos pues las matrices de Pauli, el campo y el momento conjugado, el momento canónico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir las cargas en términos de los operadores creación y destrucción. Para eso, pues utilizamos estas relaciones, donde nos dan el phi, en términos de los operadores creación y destrucción, y el momento canónico también en términos de los operadores creación y destrucción. Y lo que hacemos es introducir estos términos en la expresión para las cargas, y nos va a quedar de esta expresión para la carga Q, y para las QA nos va a quedar de esta manera, donde acá vamos a considerar las componentes de las matrices de Pauli que generan las rotaciones. Bien, entonces ahora lo que hacemos es reemplazar las componentes de las matrices de Pauli, las que sobrevivan, bien sea para la primera, la segunda o la tercera matriz. A va a variar desde 1, 2 y 3, y el IJ nos va a representar las componentes de los generadores de rotación, o sea, I y J van a variar desde 1 hasta 2. Entonces, ya para la primera carga, que corresponde a igual a 1, o sea, la matriz 1, nos va a quedar de esta expresión, donde pues vamos a reemplazar las componentes de las matrices que no son 0, y esas son las que nos va a dejar pues estos términos intactos, ya que son 1. Para la carga 2 hacemos el procedimiento análogo. Esta vez vamos a considerar la segunda matriz y vamos a reemplazar en la expresión, y solo nos van a sobrevivir pues los términos de la matriz que no son 0. Para la carga 3 hacemos exactamente lo mismo, y ahora las relaciones de conmutación que queremos encontrar son las siguientes: que el conmutador de Q con el hamiltoniano sea 0, que Q con cualquiera de las cargas generadas por la invariancia bajo rotaciones sea 0, y que el conmutador de Q1 con Q2 nos dé H barra y H barra Q3, y H barra pues lo estamos tomando como 1. Entonces, para hacer esto necesitamos primero el hamiltoniano. Para este caso, para ese lagrangiano, tenemos este hamiltoniano, que es el hamiltoniano correspondiente al lagrangiano con el que partimos del ejercicio. Y ahora lo que hacemos es dejar el hamiltoniano en términos de los operadores creación y destrucción, haciendo exactamente lo mismo que hicimos para las cargas. Bien, entonces para comprobar ya esas relaciones de conmutación, tenemos que pues estos conmutadores se nos van a reducir a conmutadores entre los operadores creación y destrucción, tanto de las cargas como del hamiltoniano, de la carga con las 3 cargas conservadas provenientes de la invariancia bajo rotaciones, y también tenemos que pues el conmutador de Q1 con Q2 nos va a dar IH barra Q3 con H igual a 1. Entonces realmente pues ya lo que resta es operar conmutadores entre operadores creación y destrucción, y vamos a llegar a que efectivamente las relaciones de conmutación se cumplen.